Profesor, buenas noches compañeros. Bueno, el día de hoy, mis compañeras, vamos a presentar el trabajo convenio de Varsovia. Los nombres de mis compañeros son Xiomara Balboa Guaranca, Crisbel Gómez Pomba, Ana Paula Bustinza Vilches, Gaby Torres Jarro y quienes habla Diana Cubas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el convenio de Varsovia? Si bien el convenio de Varsovia fue firmado el 12 de octubre de 1929 y regula el transporte internacional de personas, equipajes y mercancías en aeronaves. Si bien esto define un transporte internacional que va a establecer obligaciones del porteador, incluyendo la emisión de estos billetes de pasaje, talones de equipaje, cartas de porte aéreo, y también va a detallar la responsabilidad del porteador en caso de daños, pérdidas o lesiones durante este transporte aéreo. También se sugiere la adopción de documentos de esos de transportes que son uniformes por las compañías aéreas. Siguiente, por favor. Empezamos con el capítulo 1, que es objeciones y definiciones. El artículo 1 nos habla de que aplica todo transporte de personas, equipajes o mercancías, y esto es remunerado gratuito. Bueno, dependiendo si es realizado por una aerolínea, ¿no? Entre territorios de dos o más países contratantes, y dentro de un solo país contratante por cada una de la escala en territorio del otro país. Un breve ejemplo podría ser una aerolínea que ofrece un vuelo gratuito a un empleado como parte de sus beneficios, ¿no? Y el vuelo que es entre dos ciudades dentro del mismo país, pero hace una escala en un país diferente. Este vuelo está sujeto al convenio de Varsovia porque, aunque es gratuito, es realizado por una aerolínea y eso incluye una escala internacional, cumpliendo en sí la definición de transporte internacional. En el artículo 2 nos indica de que si bien el convenio va a aplicar a todos los transportes efectuados por el transporte o entidades de su derecho público, y también bajo las condiciones del artículo 1, y también los transportes postales internacionales quedan exceptuados de este convenio. Un ejemplo podría ser que el avión de Fuerza Aérea de un país contratante transporta un personal militar entre dos países firmantes del convenio. Este transporte aéreo está sujeto al convenio de Varsovia y según lo establecido en ese artículo, siempre y cuando cumpla con las condiciones especificadas que ha sido en el anterior artículo, como la naturaleza internacional del transporte. Siguiente, por favor. En el capítulo 2 se habla de los títulos de transportes. Si bien en la sección primera se habla del billete de pasaje. Aquí podemos decir de que el transporte de pasajeros, del transportista, debe emitir un billete que incluya lugar, fecha de emisión y puntos de partida y destino y paradas previstas. Bueno, si es el caso. Y también nombre y dirección del transportista e indicación a qué transportista está sujeto el convenio. Un ejemplo, el mismo vuelo de Iberia sufre un cambio de ruta debido a una emergencia meteorológica. Bueno, esta ruta se va a modificar, pero la modificación no afecta el carácter internacional de transporte de origen y destino. Siguen siendo Madrid y Nueva York, es el caso. El billete en sí original sigue siendo válido y el convenio aplica. En la En la sección 2, artículos talón de equipaje, que es el artículo 4, trata del talón de equipajes. Para equipajes, exceptuando objetos personales que el viajero lleva consigo, bueno, en sí el transportista debe emitir un talón de equipajes que van a ser uno para el pasajero y otro para el transportista. En sí esto debe incluir un lugar y fecha de emisión, punto de partida y destino, número de billete, indicando en sí la entrega que se hará al porteador del talón, número y peso de la mercancía y todo lo que indica en el artículo anterior. El ejemplo podría ser una pasajera viaja de Londres a Roma con British Airways y despacha
una maleta. Si bien este va a recibir un talón de equipajes que va a contener toda una información requerida, lugar, fecha de emisión, puntos de partida, ¿ya? Pero en sí, Continuando. la, Los siguientes la capítulos, modificación en en los siguientes la modificación de entrega al porteador del talón, peso, valor, todo. Si la maleta se pierde, bueno, es responsable bajo las condiciones del convenio, ¿no? Y en la tercera parte, que es la carta de porte aéreo, establece que todo transportista de mercancías tiene un derecho a solicitar al expedidor una carta de porte aéreo, y esto va a expedir y va a tener la obligación de entregarla. La falta de irregularidad o pérdida del documento no afecta la existencia ni la validez del contrato de transporte, salvo las disposiciones del artículo 9. Bueno, un ejemplo es que el transporte sin carta de porte. Consecuencias bajo el artículo 9, que imaginemos un escenario donde debido a una negligencia grave del expedidor, no se emite una carta porte, pero si la mercancía se pierde debido a esta negligencia, el artículo 9 podría modificar la responsabilidad del transportista y posiblemente eximiéndolo total o parcialmente de la responsabilidad de las circunstancias específicas del caso. Siguiente, por favor. En los siguientes artículos nos dicen más que todo del artículo 6 al artículo 10. Ahí prácticamente nos indica que el transportista solicita cartas de poder aéreo separados cuando se transporta a varios bultos. Y también se establecen los requisitos que deben contener la carta de poder aéreo, como los puntos de partida y destino, ¿no? Que indique el nombre del expedidor y el destinatario. Y ahora, del artículo 11 al artículo 13, nos indica que, más que todo, que el expedidor es responsable de la exactitud de las declaraciones sobre las mercancías en cada carta, ¿no? Y responde para cualquier daño causado al transportista. Y también, más que todo, la carta de porte aéreo hace fe de la realización del contrato y del recibo de la mercancía. Y en algunas indicaciones a esto, como el peso o el embalaje, se consideran una prueba, mientras que el estado de la mercancía solo ha sido comprobado en presencia del expedidor. Entonces, siguiente. En la sección 3, así como lo mencionó la compañera Xiomara, vamos a hablar sobre la carta porter aéreo. Nos dice que el expedidor y el destinatario pueden ejercer sus derechos estipulados en los artículos 12 y 13, ya sea en su propio nombre o en presencia de un tercero, siempre y cuando cumpla con las obligaciones del contrato, ¿no? También nos indica que las disposiciones de los artículos 12, 13 y 14 no afectan las relaciones legales entre el expedidor y el destinatario ni los derechos de terceros involucrados. También podemos identificar que el expedidor debe proporcionar todos los documentos necesarios para el cumplimiento de formalidades aduaneras y de políticas antes de entregar la mercancía al destino. El porteador es responsable de los daños sufridos por los pasajeros en caso de muerte o lesiones corporales si el accidente ocurre a bordo de la aeronave o durante el proceso de embarque, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el porteador también es responsable de los daños a equipajes o mercancías cuando el daño ocurre durante el transporte aéreo, ¿no? Este pedido se extiende mientras las mercancías estén bajo su custodia, pero no incluyen el transporte terrestre o transporte marítimo. Bueno, tampoco incluyen el transporte fluvial fuera de un aeródromo o salvo en casos de carga de entrega o transbordo vinculados al transporte aéreo, ¿no? El porteador también es responsable de los daños causados por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipajes o mercancías. El porteador también será responsable si demuestra que él y sus empleados tomaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o que fue imposible tomarlas, ¿no? También nos podemos identificar que si se prueba que el pasajero contribuyó al daño, el tribunal puede reducir o eliminar la responsabilidad del porteador según las complicaciones del caso, ¿no?
Siguiente diapositiva. También podemos identificar que la responsabilidad del porteador se limita a los 125.000 francos por pasajero, con posibilidad de aumentar este límite mediante un acuerdo especial, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición en los artículos 22, 23 y 24, nos dice que al recibir una mercancía, si se detecta una avería, el destinatario debe protestar inmediatamente dentro del plazo fijado. Este requisito es crucial ya que la ausencia de protesta puede limitar el derecho a exigir al transportista, salvo que haya una evidencia de fraude. La responsabilidad del transportista está regulada por el convenio, que establece límites de indemnización. Sin embargo, estos límites no se aplican si se demuestra que el transportista o sus agentes causaron el daño de forma intencional o equivalente. Finalmente, cualquier acción de responsabilidad debe iniciarse en un plazo de 2 años a partir de la llegada o de la fecha prevista de la llegada del medio de transporte, siguiendo la ley del tribunal competente. Siguiente. Ya. En el artículo 25, 26 y 29 nos dice que el transporte aéreo de mercancías, si el destinatario detecta que hubo una avería, debe haber una protesta de inmediato y dentro del plazo específico. Si no se hace, podría perder su derecho a reclamar, salvo que en este caso, que es fraude, el transportista tiene la responsabilidad y limitaciones reguladas por el convenio, el cual establece ciertos límites para su responsabilidad. Sin embargo, estos límites no se aplican si el transportista o sus agentes han causado daño de forma intencional. Además de cualquier acción de responsabilidad debe presentarse en un plazo de 2 años desde la llegada de la mercancía, y este plazo se calcula de acuerdo a ley. Siguiente. Ya, en el artículo 31 nos dice que en este caso de lo que es transportes combinados, se usa tanto lo que es el transporte aéreo como otros medios. El convenio solo aplica a la parte aérea siempre que cumpla con sus condiciones. Si el transporte se realiza por múltiples porteadores sucesivos, cada uno es responsable de su tramo específico, y los expedidores y destinatarios pueden reclamar directamente a los porteadores involucrados en caso de accidente, además de cualquier cláusula en los contratos de transporte que contradiga las reglas del convenio se considera nula, como nos dice en el artículo 32, excepto las de arbitraje que se permiten dentro de ciertos límites. Siguiente. Ya. Ahora vamos a ver lo que son el artículo 33, donde nos habla que el porteador puede rechazar el contrato o establecer reglas compatibles con el convenio. En el artículo 34 nos mencionan que el convenio no se aplica a ensayos de transporte aéreo ni a circunstancias extraordinarias. En el artículo 35 nos mencionan que los días se refieren a días corrientes y no laborables. En el artículo 36, el convenio está en francés y se archivará en Polonia enviando copias a los gobiernos contratantes. En el artículo 37 nos hablan de que el convenio ha sido ratificado y entrará en vigor a los 90 días después de la quinta ratificación y luego se dará una nueva ratificación. Ahora sí, siguiente por favor. En el artículo 38 nos mencionan que el convenio estará abierto a la adhesión de estados con efecto de 90 días después de la notificación a Polonia. En el artículo 39, las partes pueden denunciar el convenio con un aviso a Polonia con efecto después de 6 meses. En el artículo 40, las partes pueden excluir territorios del convenio y adherirlos o denunciarlos luego. En el artículo 41, las partes pueden pedir una nueva conferencia para mejorar el convenio después de 2 años. Siguiente, por favor. Para finalizar, el artículo 41 nos habla de que las partes pueden pedir una nueva conferencia para mejorar el convenio después de 2 años. Esto sería todo con respecto a lo que viene a ser
el convenio de Varsovia. Muchas